Saludos y bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy hablaremos del escritor japonés Haruki Murakami, autor de obras como Tokyo Blues, Al sur de la frontera, al oeste del sol, Kafka en la orilla y After Dark. Murakami es considerado hoy por hoy como uno de los escritores más exitosos, no solo en su país, sino en todo el mundo. Fenómeno en ventas, aclamado por la crítica y particularmente admirado por la juventud, Murakami ha sido ganador del Premio Princesa de Asturias, el Premio Franz Kafka y el Premio Jerusalén, entre otros. A su vez, su nombre resuena entre los habituales opcionados para el Nobel de Literatura. Ahora bien, hay que aclarar, sabemos que la valía de un escritor no se mide en lo absoluto por la cantidad de libros que venda, y que yo jamás traería a este canal a ningún escritor de prosa banal, comercial o tonta. ¿Qué hay detrás de su prosa, de su estilo, de su propuesta estética? Podría mencionar, para empezar, el crisol entre Oriente y Occidente, encontrado en sus novelas, la estética japonesa de la modernidad y la noción sintoísta budista de la trascendencia que atraviesa todas sus novelas, signadas por la nostalgia, la tragedia, la muerte, la música, el amor y también la esperanza que nace de la lucha. A primera vista, podría decirse que Murakami no porta el exotismo que nos despierta en Occidente la obra de Soseki, Kawabata, Akutagawa, Dazai o Tanizaki. Mas, en una lectura detallada, encontramos que la estética japonesa impregna todas sus páginas, al igual que las nociones como la energía vital o ki, el makoto o la sinceridad de sentimientos, o bien la sensibilidad ante los mismos, como el mono no aware. Toda su literatura es sensorial, sublimada a través de imágenes, símbolos y metáforas, lo que recuerda lo expresado por Gaston Bachelard al referirse que la literatura produce dos efectos en el lector: la resonancia o el placer que le deja, y la repercusión, lo que mide el efecto de este placer, esta resonancia. Esta dualidad, estos dos efectos, ocurren en la obra de Murakami, quien trata de explicar el mundo a través de imágenes y símbolos que terminan por convertirse en una dualidad en cada personaje, de la misma manera en que el autor plantea la existencia de mundos paralelos. Y bien, en efecto, sus personajes suelen habitar mundos paralelos, no solamente simbólicos, sino imbuidos de una realidad física. Murakami metaforiza muy bien la experiencia personal diaria. Somos uno y somos varios. Sus personajes, tanto los que habitan mundos paralelos como IQ-84, tanto como los que habitan un solo mundo como Watanabe y Naoko de Tokyo Blues, deambulan sobre Tokio y dentro de sí mismos en busca de poder encontrarse. Hay que decir que, a diferencia de autores como Kutagawa, Kawabata o Tanizaki, el viejo Japón ya no existe en Murakami. La desaparición del Japón clásico, ya anunciada por Mishima y consumada en Oe, es una realidad tangible en Murakami ahora que los viejos dioses espirituales o políticos agonizan en la prisa cotidiana, el trabajo, el consumo y la globalización. Se sabe de la soledad oriental, de la crisis espiritual derivada del consumismo que también ha alcanzado Asia, y así el autor escribe maravillosamente bien sobre esta soledad en tanto que sus personajes obedecen a esta misma soledad. Siempre caminan por el borde del abismo, como vagabundos dentro de ellos mismos. Debido a esta misma globalización, es decir, del Japón que conoce Murakami, encontramos una obra bastante ecléctica. De día, los personajes pueden comer en un McDonald's y de noche prepararse un sushi o un ramen. Pueden recorrer un barrio de corte occidental y luego hallarse en medio de un templo shintoísta. Escuchan música clásica, jazz y rock and roll. Brahms, los Beatles y los Rolling Stones, en contraste con música tradicional japonesa, como el enka o las cuerdas del samisen. Y cuando la tormenta haya pasado, no comprenderás cómo lograste cruzarla con vida. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa es cierta: cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Haruki Murakami, hijo de profesores de literatura y graduado de letras y teatro griego, recuerda que se hizo novelista el 1 de abril de 1978 a la 1 de la tarde, mientras veía un partido de béisbol. Si bien no puede decirse una pretensión biográfica, o al menos no siempre, para la obra de un autor, hay que decir que su primer trabajo fue en una tienda de discos, tal como Watanabe de Tokyo Blues, y que regentó un bar de jazz como Hajime, personaje de Al sur de la frontera, al oeste del sol. Esta similitud, o bien, si se quiere, casualidad, forma una mitología de sí mismo, al igual que lo hacemos todos al buscar significados en todas las pequeñas cosas y en los más mínimos azares. ¿Acaso fuera por la influencia de Kafka y Beckett, Murakami propone una mitología global en sus obras, algo que puede asirse a todas las culturas? Por ejemplo,
La búsqueda de la eterna juventud en La casa del carnero salvaje, Edipo en Kafka en la orilla, e IQ 84, donde existen dos mundos que los protagonistas atraviesan desde simbologías literarias como la luna y las escaleras, símbolo de trascendencia. Esta mitología va también a lo interno. Cada personaje trata de explicar su existencia y su vida, desde detalles como los colores, los nombres, los recuerdos. Como se mencionó antes, hay una soledad profunda en la obra de Murakami, y la idea del amor y la felicidad parece imposible. Aún así, hay una búsqueda constante de aquella imposibilidad, y la búsqueda, tan llena de cambios, está mediada también por la empatía, por seres desconocidos e incluso antagónicos que terminan ayudándose. Podría decirse que la empatía y la amistad son recursos o bien categorías narrativas. Se ha hablado de un posible realismo mágico en Murakami. Yo no podría afirmarlo con certeza y la verdad nunca he sido amigo de categorizar nada, pero sí podemos decir que sus personajes son extraordinarios, seres fuera de lo común, incluso a costa del exilio, lo que lleva a pensar que la búsqueda, la trascendencia, la constante metamorfosis por la que atraviesan todos los seres que habitan sus historias, derivan en un cambio de piel y de mirada. Podría decirse entonces que su obra consiste en novelas de aprendizaje. Ahora bien, la estética de Murakami, el diálogo, más no el conflicto entre Oriente y Occidente, las categorías de viaje, alienación, tristeza y esperanza, todo termina por convertirse en una multitud de imágenes que a su vez trascienden a metáforas tanto orientales como occidentales. Asimismo ocurre en el tratamiento dado al suicidio en las primeras páginas de Tokyo Blues, por ejemplo. Es un suicidio por angustia, mas no por honor. Por lo tanto, podría decirse que es un suicidio occidental. Sin embargo, Murakami también plantea cierta trascendencia en la muerte, en la belleza de aquel que muere de 17, para siempre joven, puro y hermoso, tal como lo habría escrito y hecho Yukio Mishima. Por lo tanto, esta categoría de belleza, aunada a la muerte, es también japonesa. Entre otras cosas, siempre he encontrado improcedente la crítica hecha a Murakami de no ser lo suficientemente japonés. ¿Cómo podría medirse esto? ¿Qué es ser suficientemente japonés? Respondería que sería lo mismo a decir no ser suficientemente colombiano, argentino o español, pues para un purista nada es suficiente. Quizás se le critique que no se vale del Japón clásico, tan exótico para nosotros los occidentales. No obstante, ¿acaso Murakami debería escribir sobre el Japón clásico? Durante el tiempo de Akutagawa, este Japón clásico ya estaba desapareciendo. En la época de Mishima se había entrado en el crisol de dos eras y dos culturas. Y para el tiempo de Kensaburo E y posteriormente de Murakami, el Japón clásico había dejado de existir hacía mucho, transformado ahora en una nueva cultura. Haruki Murakami creció en el tiempo de la recuperación económica después de la guerra, durante la occidentalización que llevó al jazz y el rock and roll al Japón. Por lo tanto, creció con Miles Davis, los Rolling Stones y los Beatles. El mismo autor diría que no tuvo grandes acontecimientos en su vida, salvo la música. No padeció la guerra como sus padres, ni tampoco sufrió del hambre y la pobreza de la posguerra. De esta forma, su literatura viene dada por los mundos creados desde la música y desde la epifanía, también de orden musical. Lo vemos en el inicio de Tokyo Blues, en la que suena desde el principio Norwegian Wood de The Beatles, que marcará toda la novela con una nostalgia tan bella como inescapable. Por su parte, IQ 84 empieza con Aomame, la protagonista femenina, escuchando la sinfonieta de Janacek en un taxi, tal como lo ocurrirá al protagonista masculino en un mundo paralelo. En sí, pocos escritores tienen la capacidad de la creación de mundos tal como lo hace Murakami. Sus mundos se construyen alrededor de la música, la soledad, el arte y el amor. Ahora bien, todos construimos mundos, es la única manera de hacer que la vida sea habitable. Sin embargo, Murakami lleva la creación hasta todos los límites estéticos. En él, los mundos paralelos no son solo una metáfora, él los crea desde los cimientos. Ahora, en cuanto a la música, es un elemento tan fundamental en su obra que podríamos afirmar que sin música no hay Murakami. En novelas como Al sur de la frontera, al oeste del sol, el jazz lo llena todo, al igual que el whisky. Aquel es un mundo creado por y para la música. En Al sur de la frontera, al oeste del sol, por ejemplo, encontramos a Hajime, quien recuerda a Shimamoto, su amor de niñez, y para evocarla, utiliza el mundo de la música que los hizo inseparables. De niño escucharía rock and roll en la radio, pero con Shimamoto escucharía a Beethoven. Melodías que parecían venir de otro universo, uno que solo podría existir entre él y ella, mediado y construido por la música, por aquel mundo posible. Algunos autores referencian obras musicales en sus obras, otros, como Carpentier y Murakami, las llevan al límite de una categoría estética, sin la cual es imposible narrar la historia.
tan importante es la música. ¿Te acordarás siempre de que existo y de que he estado a tu lado? Me acordaré siempre. La mayoría de las novelas de Murakami quedan sin un final claro. En sí, es como si lo fundamental hubiese sido el viaje, tanto físico como mental de los personajes y, por supuesto, de los lectores. La incompletud de Murakami es también una suerte de estética, una resignificación de los símbolos. En este sentido, se parece a los clásicos japoneses, como a Kawabata, por ejemplo, a quien no le interesaba tanto el argumento como los instantes de entendimiento, tan similares al zen o al haiku. En este punto, en esta evasión del culto por la trama, Murakami se opone al canon occidental. Esta falta intencional de un cierre claro de la historia va aunada a la confrontación de dos fuerzas, la conducta inconformista de los personajes en relación al sistema económico que los rodea. Los personajes de Murakami suelen permanecer en el limbo de una perpetua adolescencia, deseando mantener a toda costa una individualidad que la realidad trata todo el tiempo de impedir. Es así como su obra en general cuestiona al Japón, poniendo en tela de juicio la lucha permanente entre el pasado clásico y glorioso y el orden establecido en la actualidad por la economía, la política y las consecuencias de la apertura al mundo exterior, la cual, al sol de hoy, ha marcado a generaciones enteras de japoneses. La crítica no termina en la oposición entre el individuo y la sociedad, o la libertad y la obligación del trabajo, hoy por hoy tan extendida tanto Oriente como Occidente, sino que deriva también hacia las consecuencias sentimentales de esta alienación de hombres y mujeres en la prisa de la sociedad de consumo. En Murakami, los vínculos suelen ser muy frágiles, a menudo mediados por la tragedia. En Tokyo Blues, todo está mediado tanto por la muerte como por la nostalgia. Su protagonista, Watanabe, es un hombre joven, guapo, brillante, destinado a tener éxito de acuerdo a los parámetros económicos y sociales de la sociedad japonesa contemporánea. Sin embargo, su espíritu está herido a causa del suicidio de su mejor amigo y del enamoramiento que siente hacia Naoko, profundamente perturbado. ¿Qué podría hacer Watanabe? Recurrir no al dinero, sino a una idea muy japonesa, la del viaje dentro de sí, la jornada hacia el interior que quizá, y solo quizá, le permita salvarse. El caso de Hajime, de al sur de la frontera al oeste del sol, representa bastante bien el capitalismo salvaje en el que se ha sumido el Japón. Es un hombre rico, joven, casado y con 2 hijos, rodeado por una clase social sin escrúpulos que se aprovecha de todos los demás con el aval del Estado. Hajime, a pesar de su riqueza, se refugia en el jazz sin el recuerdo de su viejo amor, Shimamoto, quien ha vuelto a entrar en su vida. En sí, todos sus personajes, o bien todas sus historias, comienzan desde situaciones cotidianas, desde pequeños actos que derivan en narraciones extraordinarias. Todos los habitantes de los mundos de Murakami se juegan el todo por el todo, bordeando siempre la vida y la muerte, el absoluto y la gran nada, pareciéndose en cierto sentido a la propuesta estética literaria de Mishima, para quien la persecución del ideal ameritaba todo sacrificio. La obra de Haruki Murakami se presenta entonces como un crisol entre Oriente y Occidente, como el punto de encuentro de un mundo que se ha hecho más y más incomprensible, tanto para los occidentales como para los orientales. ¿Dónde ha quedado el espíritu entre tanta prisa, el consumo y la noción del deber ser? Murakami, aquel creador de mundos, nos lleva por la metáfora del viaje, de la búsqueda de la trascendencia y del silencio, no afuera, sino en el interior, llegando a ella desde la meditación, el sufrimiento, la música y, ¿por qué no?, la escritura. Murakami es, en muchos sentidos, una de las mejores cosas que le han pasado a la literatura en los últimos tiempos. Gracias por haber visto este video. Mi nombre es Juan Fernando Aguilar y, como siempre, un placer saludarlos. Antes de irme, quisiera hablarles de la publicación de mi primera novela, La insolencia de estar triste, publicada en noviembre del 2024 por la editorial Escarabajo. Es una novela de corte existencialista en la que se abordan temas como la muerte, el sentido de la vida si es que lo tiene, y la poesía como un camino para enfrentar la pérdida, para mirar al mundo cuando ya nada parece tener sustancia. Se encuentra disponible para Colombia en la Librería Nacional y en la Librería Lerner para todo el país, y a través de la página Buscalibre, para todos los amigos en América Latina, España y Estados Unidos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta siempre y muchísimas gracias.